Hook, Graham Hancock. Un escritor británico formado en sociología, pasó muchos años trabajando como periodista. Sin embargo, su fama actual proviene principalmente de sus ideas científicas controvertidas, que muchos críticos consideran teorías conspirativas. Desde afirmaciones sobre civilizaciones antiguas perdidas, hasta la posibilidad de contactos entre los primeros humanos y seres de otros mundos. Las teorías de Hancock suelen desafiar las perspectivas históricas tradicionales. ¿Qué hace que sus ideas sean tan inusuales que la mayoría de los científicos convencionales las rechacen por falta de base científica? En este video, analizaremos más de cerca las 11 teorías conspirativas más sorprendentes propuestas por Graham Hancock. El desastre global ocurrió hace unos 800 años, cuando un cometa chocó con la Tierra y provocó una devastadora catástrofe mundial, fiel a su estilo. Hancock examina este suceso en detalle en su libro Magos de los Dioses. Sostiene que el impacto del cometa causó un enorme cataclismo que destruyó las civilizaciones avanzadas de aquella época y alteró drásticamente el clima del planeta. Su idea se relaciona con la hipótesis del impacto del límite del Dryas reciente, que propone que el periodo de enfriamiento repentino conocido como Dryas reciente fue provocado por el impacto de un cometa o meteorito, según Hancock. Este momento marcó un rápido retorno a condiciones gélidas en el hemisferio norte después del final de la última edad de hielo. El evento provocó grandes trastornos en los ecosistemas, eliminando numerosas especies de plantas y animales, y afectó profundamente a las sociedades humanas tempranas. Hancock sugiere que aún existen vestigios de esta civilización desaparecida en varios sitios antiguos del mundo, como Göbekli Tepe, en Turquía. Este lugar, que data aproximadamente del 9600 OCIA, coincide con el final del Dryas reciente, y presenta estructuras de piedra avanzadas y tallados complejos. Cree que esto demuestra que el conocimiento antiguo fue transmitido a través de las generaciones. Parte de su teoría también se basa en leyendas antiguas y relatos de grandes inundaciones presentes en diversas culturas. Hancock argumenta que estos mitos del diluvio podrían representar recuerdos de desastres reales que llevaron a la destrucción de una civilización avanzada primitiva. Graham Hancock cuestiona las ideas tradicionales sobre las pirámides egipcias, en especial la Gran Pirámide de Giza, mientras la arqueología convencional la sitúa alrededor del año 2600 a.C., como la tumba del faraón Keops. Hancock sostiene que su origen es mucho más antiguo. Señala la asombrosa precisión de la estructura. Su base está nivelada con una desviación de solo 2,1 centímetros. Y su alineación con el norte verdadero tiene un margen de apenas 13 centavos de grado. Una exactitud difícil de lograr, incluso con la tecnología moderna. Las proporciones de la pirámide contienen valores matemáticos y astronómicos como el número pi y, de forma sorprendente, la velocidad de la luz en ciertas unidades. Conocimientos que los antiguos egipcios supuestamente no poseían. Hancock considera fundamental la ubicación de la pirámide. Está situada en el punto central exacto de las masas terrestres del planeta, lo que, según él, indica un conocimiento global que los egipcios no deberían haber tenido. También rechaza la idea de que fuera una tumba, ya que nunca se halló una momia en su interior, y su diseño difiere de las tumbas conocidas. En su lugar, propone que pudo haber sido un dispositivo tecnológico o espiritual capaz de modificar la conciencia. Esta interpretación encaja con la visión más amplia de Hancock sobre una civilización avanzada que desapareció durante la catástrofe del Dryas reciente. Él cree que los sobrevivientes de aquella cultura construyeron las pirámides y que los egipcios posteriores simplemente heredaron y reclamaron su legado. Si esto fuera cierto, la teoría de Hancock implicaría que existió una tecnología avanzada miles de años antes de lo que se acepta hoy, la cual se perdió y más tarde fue recuperada parcialmente. Si este video te pareció interesante, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Y si las pirámides realmente esconden secretos más allá de nuestro mundo,
¿Cómo pudieron los estados alterados y los contactos con otras inteligencias influir en el desarrollo de la tecnología y la cultura antiguas? Graham Hancock explora la posibilidad de una influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas, aunque no en forma de visitas físicas de seres del espacio, en su libro Sobrenatural Encuentros con los antiguos maestros de la humanidad. Plantea que el contacto ocurrió a través de estados alterados de conciencia, a menudo provocados por plantas con efectos psicoactivos. Observa que muchas culturas antiguas, sin conexión entre sí, representaron figuras mitad humanas y mitad animales en su arte. Hancock interpreta estas imágenes como reflejos de experiencias reales, con inteligencias no humanas vividas por chamanes durante visiones producidas por sustancias como la ayahuasca o los hongos psilocibios. Esta teoría podría explicar los avances repentinos en la tecnología y la cultura de la antigüedad. Conocimientos complejos de astronomía, matemáticas y arquitectura habrían surgido de la información obtenida en esos estados de conciencia diferentes. Entre las pruebas, menciona el uso generalizado de plantas psicoactivas en rituales espirituales, como el soma en la India o las medicinas sagradas de los pueblos indígenas americanos. Las investigaciones modernas sobre psicodélicos muestran que muchas personas describen encuentros con entidades inteligentes, que comparten enseñanzas, aunque la ciencia tradicional considera estas experiencias simples alucinaciones. Hancock sostiene que podrían tratarse de contactos reales con inteligencias no humanas. Si esto fuera cierto, cambiaría por completo la comprensión de la conciencia humana y del conocimiento antiguo, sugiriendo que las sociedades primitivas accedieron a información avanzada más allá de la percepción común mediante estados alterados. La ambiciosa teoría de Graham Hancock, presentada en Huellas de los Dioses, propone que la Antártida fue en el pasado el hogar de una civilización avanzada, posiblemente la legendaria Atlántida, a diferencia del continente helado que conocemos. Hancock la describe como una tierra templada, llena de vida y habitada por un pueblo desarrollado. Su hipótesis se apoya en la idea del desplazamiento de la corteza terrestre, según la cual la capa exterior del planeta puede moverse sobre las capas líquidas internas, desplazando los continentes de forma drástica. Hace unos 12.000 años, un evento catastrófico habría movido la Antártida desde una zona cálida hasta el Polo Sur, congelándola rápidamente y sepultando su civilización bajo el hielo. Los sobrevivientes habrían huido y transmitido su conocimiento a otras culturas emergentes. Una de las principales pruebas es el mapa de Piri Reis, un documento otomano del siglo XVI que muestra la costa de la Antártida sin hielo, con detalles geográficos confirmados solo por la tecnología moderna del siglo XX. Hancock argumenta que esos mapas provienen de fuentes antiguas transmitidas desde la civilización antártica perdida, lo que demostraría que los pueblos antiguos poseían un conocimiento geográfico que superaba al de los exploradores posteriores. Esta teoría sugiere que la civilización alcanzó un alto nivel de desarrollo mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. La cultura antártica habría dominado la navegación, la astronomía y tecnologías que aún no comprendemos del todo. Hancock también relaciona esta idea con los mitos universales sobre grandes inundaciones. Según él, estos relatos serían recuerdos compartidos de los desastres que destruyeron la Antártida y causaron cambios climáticos globales. Los sobrevivientes se convirtieron en maestros legendarios que difundieron su conocimiento entre egipcios, mayas y constructores de monumentos megalíticos en todo el mundo. De esta forma se explicaría el rápido surgimiento de civilizaciones avanzadas en distintas regiones al mismo tiempo. Más que inventos independientes, estos logros serían el resultado del saber transmitido por los sobrevivientes de la civilización perdida de la Antártida. Las investigaciones de Graham Hancock en Sobrenatural Encuentros con los antiguos maestros de la humanidad analizan los posibles contactos entre los primeros humanos y seres no humanos reflejados en el arte prehistórico. Las pinturas rupestres encontradas en Europa, África y América, realizadas por culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, muestran figuras mitad humanas y mitad animales. La repetición de estas imágenes sugiere que los artistas representaban experiencias reales y no simples mitos. Hancock
propone que estos encuentros ocurrieron durante estados alterados de conciencia, provocados por el uso de plantas con efectos psicoactivos. Las culturas antiguas empleaban hongos y otras sustancias naturales en rituales espirituales, que transformaban la percepción. Los chamanes afirmaban comunicarse con seres inteligentes durante estos trances y obtener de ellos conocimientos y enseñanzas. Según Hancock, estas experiencias no eran alucinaciones, sino verdaderos contactos con inteligencias no humanas que existen fuera de la percepción normal. Esto podría explicar los avances repentinos en astronomía, matemáticas y tecnología que surgieron en las primeras civilizaciones, como si ese saber hubiese sido transmitido a través de esos encuentros. Estudios modernos sobre sustancias como DMT, psilocibina y ayahuasca muestran que muchas personas describen encuentros con entidades inteligentes que les brindan información, aunque la ciencia considera estos sucesos como ilusiones. La repetición de relatos similares en distintas culturas apunta a una realidad más compleja. Hancock también sostiene que las plantas psicoactivas influyeron en la evolución de la conciencia humana. Pudo ser gracias a ellas que la inteligencia y la creatividad se desarrollaron, dando forma a lo que nos hace diferentes como especie. Esta teoría pone en duda nuestra comprensión de la conciencia y de la realidad. Plantea que la mente en estado normal solo percibe una pequeña parte del potencial humano, y que los estados alterados podrían abrir el acceso a otras dimensiones o planos de existencia. Graham Hancock presenta una reinterpretación audaz de la Atlántida, considerando el relato de Platón como un hecho histórico, y no como una alegoría. Platón describió a la Atlántida como una civilización marítima avanzada, que existió hace unos 11.600 años, coincidiendo con el final de la última edad de hielo, y con la teoría de Hancock sobre la catástrofe del Dryas reciente. Según el filósofo, la Atlántida fue destruida de manera repentina por terremotos e inundaciones, hundiéndose bajo el océano. Mientras la mayoría de los expertos cree que se trata de un mito moral, Hancock sostiene que el suceso fue real. Ubica la Atlántida en la Antártida y la asocia con su teoría del desplazamiento de la corteza terrestre. El continente habría pasado de una zona cálida al polo sur, quedando cubierto por el hielo en lugar de hundirse en el mar. Hancock menciona el mapa de Piri Reis y otros mapas antiguos que muestran la costa antártica sin hielo, argumentando que esa información proviene de la civilización perdida de la Antártida. Los sobrevivientes habrían huido a distintas partes del mundo y transmitido sus conocimientos sobre astronomía, matemáticas e ingeniería a las nuevas culturas que surgieron después. Esta explicación aclara por qué aparecieron civilizaciones avanzadas en distintas regiones, con conocimientos y mitos parecidos. Hancock identifica a estos sobrevivientes como los Anunnaki en Mesopotamia, los Neteru en Egipto, Viracocha en Sudamérica y otros héroes culturales recordados como dioses por sus habilidades superiores. También conecta la historia de la Atlántida con los mitos universales sobre el diluvio, que podrían ser recuerdos colectivos de aquel desastre. La semejanza entre estas narraciones refuerza la idea de un mismo acontecimiento histórico compartido por diferentes pueblos. Si la teoría de Hancock es correcta, la historia humana sería cíclica, marcada por el ascenso y la caída de civilizaciones avanzadas. El conocimiento y la tecnología habrían sido descubiertos, perdidos y redescubiertos varias veces. Esto desafía la visión tradicional del progreso lineal, sugiriendo que la humanidad podría estar recuperando saberes antiguos más que avanzando desde cero. ¿Cuál de las teorías de Hancock te sorprendió más? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La investigación de Graham Hancock sobre los misterios bíblicos lo lleva al Arca de la Alianza, un legendario cofre revestido de oro que, según la tradición, contenía las tablas de los 10 mandamientos. El arca era el objeto más sagrado del antiguo judaísmo y se guardaba en el templo de Salomón en Jerusalén. Cuando los babilonios destruyeron el templo en el año 587 a.C., el arca desapareció de la historia. La mayoría de los estudiosos cree que fue destruida o escondida en Jerusalén y nunca volvió a encontrarse. Sin embargo, Hancock sostiene otra versión según su investigación.
El arca fue trasladada secretamente a Etiopía antes de la invasión babilónica. Su conclusión se basa en tradiciones cristianas etíopes y en textos históricos que aseguran que el arca fue llevada a Aksum, en el norte de Etiopía. Hace más de 2500 años, la Iglesia Ortodoxa Etíope afirma que el arca reposa hoy en la iglesia de Santa María de Sión, custodiada por un monje que nunca abandona el lugar y es el único autorizado a verla. La teoría de Hancock no se limita a su ubicación. Propone que el arca era un antiguo artefacto tecnológico, posiblemente un condensador eléctrico capaz de almacenar y liberar energía. La Biblia la describe hecha de madera de acacia recubierta de oro, con querubines dorados en la parte superior, una estructura que recuerda al diseño de un capacitor, con conductores de oro y aislamiento de madera. Los textos bíblicos relatan los efectos mortales de tocar el arca sin el debido cuidado, como el caso de Usa. Hancock interpreta estos incidentes no como castigos divinos, sino como descargas eléctricas. Los rituales establecidos para manipular el arca podrían haber sido en realidad medidas de seguridad para controlar este poderoso objeto. Si esto fuera cierto, significaría que los antiguos israelitas poseían una tecnología avanzada, posiblemente heredada o transmitida por civilizaciones anteriores. Conectando con la teoría general de Hancock sobre el conocimiento perdido compartido por culturas como Egipto y Mesopotamia, la existencia del arca en Etiopía sería un hallazgo arqueológico de gran importancia. Sin embargo, como la iglesia etíope prohíbe su examen por parte de forasteros, la teoría de Hancock continúa sin poder confirmarse. La teoría de la geometría sagrada de Graham Hancock sostiene que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento matemático y geométrico avanzado que resulta difícil de explicar para la arqueología tradicional. La geometría sagrada se basa en la idea de que ciertas formas y proporciones tienen un significado espiritual o cósmico. Estas figuras aparecen repetidamente en la naturaleza, como la espiral de una concha de Nautilus o los patrones hexagonales de los copos de nieve, lo que sugiere principios universales fundamentales. Hancock afirma que los pueblos antiguos comprendían estos patrones y los incorporaron en sus construcciones y obras artísticas. La precisión de estas relaciones geométricas en monumentos de todo el mundo demuestra un nivel de conocimiento muy superior al que se suele atribuir a las culturas prehistóricas. Entre los ejemplos destaca la Gran Pirámide de Giza, cuyo perímetro en relación con su altura refleja el número P y la proporción del radio polar terrestre. Stonehenge muestra un entendimiento profundo de los ciclos astronómicos, mientras que el templo de Luxor guarda proporciones que se asemejan a las del cuerpo humano. La teoría de Hancock va más allá al proponer que estas formas geométricas fueron diseñadas para influir en la conciencia humana. Los constructores antiguos podrían haber sabido que ciertas proporciones y estructuras eran capaces de inducir estados mentales especiales, facilitar la meditación o fortalecer los rituales espirituales. Estudios modernos respaldan esta idea, mostrando que la geometría y los espacios arquitectónicos pueden afectar el estado de ánimo, la percepción y los patrones cerebrales. Así, los templos antiguos pudieron haber sido creados intencionalmente como espacios que transformaban la conciencia. Hancock relaciona este conocimiento con una civilización avanzada desaparecida antes de la catástrofe del Dryas reciente. Los sobrevivientes habrían transmitido su sabiduría geométrica a otras culturas, lo que explicaría la presencia de patrones similares en distintas civilizaciones sin conexión aparente. La precisión necesaria para construir estos monumentos sugiere una ingeniería avanzada, lo que apunta a tecnologías antiguas más sofisticadas de lo que la arqueología convencional reconoce. Si esta teoría es correcta, nuestros antepasados habrían poseído conocimientos avanzados en matemáticas, astronomía y conciencia, saberes que se perdieron con el tiempo y que solo ahora la ciencia moderna comienza a redescubrir. Graham Hancock, en colaboración con Robert Bauval, cuestiona la datación tradicional de la Gran Esfinge de Giza. Mientras la arqueología convencional atribuye su construcción al faraón Kefren alrededor del año 2500 a.C., Hancock sostiene que la Esfinge es mucho más antigua.
Con una edad aproximada de 12.500 años, su teoría se basa en la precesión de los equinoccios, un lento movimiento del eje terrestre que cambia la posición de las estrellas en un ciclo de unos 26.000 años. La esfinge mira directamente hacia el este, en dirección al amanecer durante el equinoccio, y tiene cuerpo de león. Hancock relaciona esto con la constelación de Leo, que habría aparecido en el horizonte durante el equinoccio de primavera hace unos 12.500 años, en la llamada Era de Leo, mediante programas de simulación astronómica. Hancock descubrió que esta alineación coincide con el final de la última edad de hielo y el período del Dryas reciente, elementos centrales de sus otras teorías. Propone que la esfinge fue construida como un marcador astronómico para conmemorar la Era de Leo, y que su forma de león simboliza esa conexión cósmica, si su hipótesis es correcta. La esfinge sería miles de años anterior a la civilización egipcia, lo que implicaría la existencia de una cultura avanzada capaz de realizar obras monumentales de piedra mucho antes de los faraones y las pirámides. Hancock vincula la esfinge con una civilización desaparecida durante la catástrofe del Dryas reciente. Considerándola un monumento superviviente de aquella época, levantar un marcador astronómico con tanta precisión habría requerido un conocimiento avanzado de la precesión, un fenómeno reconocido oficialmente solo en tiempos modernos. Esto demostraría que los constructores dominaban una astronomía y unas matemáticas muy superiores a las que se atribuyen a las culturas antiguas de ese periodo. Hancock también plantea que la esfinge funcionaba como una cápsula del tiempo, conteniendo información sobre esa civilización perdida en su orientación, proporciones y simbolismo, a la espera de que una cultura futura descifrara su mensaje. El cuerpo de león tiene un profundo significado en la simbología egipcia, donde los leones representaban al dios solar Ra y el poder divino, uniendo la forma terrestre del monumento con los ciclos cósmicos. Si esta teoría llegara a confirmarse, transformaría por completo nuestra visión de la historia humana, mostrando que el conocimiento avanzado y la arquitectura monumental existieron miles de años antes de lo aceptado y sobrevivieron a los desastres de la Edad de Hielo. Suscríbete ahora para seguir explorando los misterios que reescriben la historia de la humanidad, y no te pierdas el próximo gran descubrimiento. Graham Hancock amplía su datación astronómica de la esfinge con la teoría de la erosión, centrada en los patrones de desgaste del monumento. Las paredes del recinto muestran erosión vertical y horizontal, característica de lluvias intensas y prolongadas, no del viento y la arena que predominan en el Sahara actual. El Sahara ha sido árido durante miles de años, y lluvias de esa magnitud solo ocurrieron durante el período húmedo africano, entre hace unos 10.000 y 12.000 años. Este marco temporal coincide con la datación de Hancock para la Era de Leo, lo que sugiere que la esfinge es mucho más antigua de lo que sostiene la arqueología tradicional. Hancock trabajó junto al geólogo Robert Schoch, quien confirmó que el desgaste se debe al agua, lo que implica que la esfinge fue tallada cuando la región era verde y fértil, no desértica. Esto retrasa en miles de años la construcción de monumentos de piedra avanzada en Egipto. Surge entonces una gran pregunta: ¿quién poseía la habilidad y la tecnología para esculpir un monumento tan grande y preciso en roca sólida durante lo que se considera la Edad de Piedra? La escala, la exactitud y las alineaciones astronómicas apuntan a una civilización mucho más avanzada de lo que se creía posible hace 12.000 años. Hancock relaciona esta evidencia con su teoría de una civilización avanzada desaparecida tras la catástrofe global que marcó el fin de la última edad de hielo. La esfinge sería un testimonio de ese capítulo olvidado de la historia humana. La erosión también se conecta con las teorías climáticas de Hancock. El cambio de un Sahara húmedo a un desierto podría estar vinculado al evento del Dryas reciente, que transformó el clima y las civilizaciones del planeta. Lo que hace que esta teoría resulte tan convincente es su base en pruebas geológicas visibles y medibles. No solo en suposiciones, los patrones de erosión están ahí, a simple vista. La egiptología tradicional rechaza esta interpretación. Pero si la esfinge realmente tiene 12.000 años de antigüedad, sería necesario replantear de manera radical la historia humana y el origen de la civilización egipcia.
Una de las teorías más fascinantes de Graham Hancock es la de la Cámara de los Registros, una supuesta biblioteca subterránea que él cree se oculta bajo la gran esfinge de Giza. Esta idea combina arqueología, mitología y la esperanza de que los secretos de la humanidad permanezcan guardados bajo tierra. El concepto de la Cámara de los Registros proviene de Edgar Cayce, un famoso psíquico estadounidense que afirmaba haber tenido visiones de una biblioteca subterránea que conservaba toda la historia y el conocimiento de la civilización perdida de la Atlántida. Según Cayce, este tesoro de sabiduría fue ocultado cerca de la Gran Pirámide y la Esfinge. Hancock, partiendo de la visión de Cayce, utilizó investigaciones para ubicar la Cámara de los Registros bajo la Esfinge. Estudios sísmicos han detectado cavidades subterráneas que sugieren la existencia de cámaras o pasadizos aún inexplorados. Los radares de penetración terrestre y otras tecnologías también han revelado una red de estructuras artificiales bajo la meseta de Giza. Las leyendas locales y los textos antiguos mencionan habitaciones secretas debajo de los monumentos de Giza, aunque no constituyen pruebas científicas. La coincidencia de estas historias refuerza la posibilidad de que existan espacios ocultos reales. Hancock relaciona a los constructores de la cámara con los sobrevivientes de la catástrofe antártica, la misma civilización perdida que, según él, influyó en el antiguo Egipto. Estos habrían creado el archivo para preservar su conocimiento avanzado para las generaciones futuras. La Cámara de los Registros podría contener información revolucionaria, la historia de la civilización perdida, su ciencia, su tecnología, su sabiduría espiritual, sistemas de energía, avances en la conciencia, conocimientos astronómicos e incluso posibles contactos con inteligencias no humanas. El hallazgo de este archivo transformaría por completo la comprensión de la humanidad, explicando el origen del conocimiento antiguo y ofreciendo, quizás, soluciones a los problemas modernos mediante esa sabiduría recuperada. Sin embargo, las autoridades egipcias han impedido excavaciones completas bajo la Esfinge, alegando motivos de preservación y controversia. La oposición política y académica mantiene a la Cámara de los Registros fuera del alcance de la investigación. Hancock advierte que esta negativa es una oportunidad perdida. Si la Cámara realmente existe, la humanidad estaría dejando escapar la posibilidad de recuperar un conocimiento ancestral que podría ayudar a enfrentar los desafíos globales actuales. Legado de una civilización avanzada borrada por el tiempo. Las teorías de Graham Hancock cuestionan nuestra comprensión de la historia humana al conectar antiguos misterios en una narrativa coherente y provocadora. Él relaciona la gran catástrofe global que puso fin a la última edad de hielo, el conocimiento avanzado oculto en monumentos, los mitos universales sobre inundaciones y las precisas alineaciones astronómicas, para sugerir la existencia de un capítulo perdido en la civilización humana. La academia tradicional suele rechazar estas ideas porque desafían creencias establecidas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la ciencia avanza precisamente cuando se cuestionan las certezas. Descubrimientos recientes. Como Göbekli Tepe, mucho más antiguo y complejo de lo que se creía, o las pruebas de impactos del período Dryas reciente, respaldan parte de las afirmaciones de Hancock y muestran que nuestro pasado es más profundo y misterioso de lo que imaginamos. Hancock nos invita a mantener la mente abierta sobre el potencial humano. Si existieron civilizaciones avanzadas y su conocimiento se perdió con el tiempo, entonces la conciencia y las capacidades humanas podrían ser mucho mayores de lo que se supone. Sus ideas sobre los estados alterados de conciencia, el contacto con inteligencias no humanas y la naturaleza de la mente coinciden con las investigaciones modernas sobre la percepción y la realidad. Aunque uno no comparta sus teorías en detalle, su trabajo despierta curiosidad y nos recuerda que todavía existen grandes enigmas sin resolver. La historia humana podría ser mucho más extraña y grandiosa de lo que se enseña, con respuestas escondidas en los monumentos antiguos, en los registros geológicos y tal vez en cámaras secretas bajo las arenas de Egipto. La pregunta esencial es si nos atreveremos a explorar estos misterios, incluso cuando desafían todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos, a medida que la tecnología y los descubrimientos avanzan. Las ideas de Hancock podrían demostrarse visionarias o revelar una realidad aún más sorprendente.
El camino hacia la comprensión sigue abierto, impulsado por los antiguos secretos que continúan invitándonos a buscar respuestas. ¿Cuál de las teorías de Hancock desafía más tu forma de ver la historia? Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.